Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la matanza de Barrios Altos, junto a mi compañero Rivera Guerra Sebastián Alejandro, Villarán La Torre Sebastián Axel, Campos Estela Mitzi Alexandra y mi persona Mori Martel Abraham Lincoln. La matanza de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991 en Lima, fue un hecho clave en la historia de los derechos humanos en el Perú. En aquel entonces, el Grupo Colina, un destacamento paramilitar ligado al gobierno de Alberto Fujimori, asesinó a 15 civiles, incluyendo un menor de 8 años, bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Este caso es muy relevante e importante porque evidenció el uso del aparato estatal para violar derechos fundamentales y también marcó un precedente en la justicia internacional, con la condena de Fujimori y el pronunciamiento de la Corte Interamericana, que reafirmó la prohibición de amnistías para crímenes de lesa humanidad. La masacre de Barrios Altos marcó uno de los acontecimientos más controversiales de la época en la lucha con Sendero Luminoso, donde murieron 15 personas ejecutadas extrajudicialmente y otras 4 personas vulneradas físicamente por parte del accionar del Grupo Colina. Según la CBR en 2003, con la cooperación del Servicio Nacional de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia del Ejército, donde este último desarrolló la estrategia denominada Ambulante, que tenía la finalidad de hacer seguimiento a los posibles activistas subversivos en Barrios Altos. Seguidamente, en el transcurso del año académico, destacamos 3 semanas que guardan relación con nuestro tema. En primer lugar, en la semana 12 del curso nos inclinamos a lo que buscaba Sendero Luminoso para fundar un nuevo orden, utilizando métodos de ofensiva terrorista que ellos establecen como el más efectivo para hacer notar el terror dentro de la población, como asesinatos, fusilamientos a funcionarios del Estado, los atentados con coches bomba y ataques directos al ejército, lo cual extendía la necesidad y presión del Estado peruano para actuar bajo medidas más drásticas posibles. En segundo lugar, en la semana 14, tratamos acerca del inicio del declive del terrorismo mediante acciones controversiales del Estado para combatirlo, donde el expresidente Fujimori optó por la estrategia política de mano dura, contexto en el que el Grupo Colina terminó masacrando a personas inocentes, lo que resalta las irregularidades y abusos de poder tras las violaciones a los derechos humanos como los crímenes de Barrios Altos durante el gobierno fujimorista. En tercer lugar, en la semana 15, inferimos cómo todos estos asuntos previos le sirvieron a Alberto Fujimori para su reelección en 1995, como la captura de Abimael Guzmán en 1992 y el posterior debilitamiento de Sendero Luminoso, que tuvo gran contundencia para soslayar lo ocurrido un año antes en Barrios Altos. Causa. Las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos en 1991 fue el contexto de violencia política que atravesaba el Perú, caracterizado por el incremento de las actividades subversivas de Sendero Luminoso en las zonas rurales o urbanas. Este grupo insurgente, que había comenzado sus luchas en áreas rurales, trasladó sus operaciones a ciudades como Lima, así utilizando tácticas como atentados con explosivos y asesinatos selectivos. En respuesta, el gobierno de Alberto Fujimori adoptó una política llamada mano dura contra el terrorismo, que incluyó la creación de grupos paramilitares como el destacamento Colina. Este destacamento, bajo el amparo de las fuerzas de seguridad del Estado, llevó a cabo operaciones ilegales, como el masacre de Barrios Altos, justificadas como parte de la lucha contra el terrorismo. La falta de control y supervisión sobre estas acciones permitió que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos. La consecuencia de estos hechos fue la condena internacional al Estado peruano por aquellas violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es el encargado de las leyes de amnistía promulgadas para proteger a los responsables, eran incompatibles con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto obligó al Estado peruano a reabrir las investigaciones
y así sancionar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y sus familiares. Este caso marcó un precedente importante en la lucha contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad y en la defensa de los derechos humanos en la región. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Montenegro Ceballos, soy un oficial del Ejército en la situación de retiro y fui partícipe directo en el proceso de la lucha antisubversiva, tanto en la parte interna del Perú como en la capital. Gracias, Gerardo. La pregunta siguiente es: ¿cómo afectó el contexto del terrorismo, específicamente la masacre de Barrios Altos, en tu vida? Nos demostró de que deberíamos estar preparados para cualquier eventualidad relacionada a acciones terroristas, en la cual participaban los elementos desconocidos que venía a ser este grupo terrorista y las fuerzas del orden que no estaban debidamente ordenadas ni capacitadas para saber quiénes deberían tomar las acciones. Ante esta actitud, a raíz de esa matanza, comenzaron a suceder muchos sucesos preventivos para evitar de que se repitan y sobre todo de que la inteligencia militar y policial pueda trabajar más detenidamente a fin de poder detectar acertadamente a estos elementos que estaban infiltrándose en todos los órganos de la ciudad. Listo, muchas gracias, Gerardo. Buenas noches, el que les habla es el señor Paulo César Villarán Cornelio, en la actualidad oficial del Ejército en actividad, con el grado de Teniente Coronel, mi edad 50 años y mi número de DNI 2579-3318. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo afectó la masacre de Barrios Altos en tu vida diaria? Bueno, hay que recordar que la masacre de Barrios Altos sucedió en el año 1991. El suscrito se encontraba en quinto secundaria en Colegio Militar Lorenzo Prado. En ese entonces, en esas épocas de los años, los atentados terroristas eran muy comunes a cada rato. Entonces, cuando sucedió la matanza de Barrios Altos, inicialmente pensaron o dieron a entender el gobierno que se trataba de un atentado terrorista. Sin embargo, se tuvo la información de que era un grupo paramilitar con la autorización del gobierno. Para ello, el Congreso de la República se tomó las atribuciones de investigar dicho hecho. Pero ahí, nada más, en ese momento, el presidente en ese entonces, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso y quedó en nada. A partir de la información obtenida a lo largo del proceso de investigación sobre la masacre de Barrios Altos, podemos concluir que en la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema fue inadecuada. La adopción de políticas de mano dura por parte del gobierno de Alberto Fujimori, que permitió la actuación de grupos paramilitares como el Grupo Colina, resultó en graves violaciones a los derechos humanos. En lugar de buscar soluciones dentro del marco de la ley y el respeto de los derechos fundamentales, el Estado optó por tácticas represivas que no solo afectaron a los responsables de los actos terroristas, sino que también involucraron a civiles inocentes, como quedó evidenciado en la masacre. Además, la respuesta de la sociedad fue parcial y dividida. Si bien existió un rechazo hacia las violaciones, hubo un temor generalizado a la violencia y la represalia, lo que dificultó una acción colectiva y firme y una exigencia de justicia para las víctimas. Esta falta de unidad social contribuyó a la que impunidad prevaleciera por mucho tiempo. Una alternativa de solución sería replantear las políticas de seguridad pública, un enfoque que priorice el respeto a los derechos humanos. Este incluiría investigaciones imparciales, sancionar a los responsables sin distinción y además promover la reparación integral a las víctimas. Es fundamental también fortalecer las instituciones judiciales para asegurar que estos crímenes no queden impunes y fomentar una cultura de memoria histórica que permita a la sociedad reconocer y aprender de estos eventos tan trágicos que marcó nuestro país. Solo a través de un proceso de justicia restaurativa y reparación será posible avanzar hacia una democracia más sólida y justa. Gracias.